Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Analí Palomino. El día de hoy vamos a trabajar nuestra segunda actividad que vamos a trabajar durante esta semana que tenemos, porque ya sería nuestra segunda semana de actividades de la experiencia de aprendizaje número 8. Esta actividad se titula El uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Nos acerca socialmente? Así es, chicos, vamos a responder a estas preguntas. Esta actividad la vamos a desarrollar en el área de personal social. La actividad de hoy se titula Las tecnologías de la información y la comunicación son totalmente inofensivas. Pues vamos a averiguarlo, chicos, si son inofensivas o no. Recordemos antes lo que hemos trabajado, ¿ya? Hemos empezado a trabajar nuestra experiencia de aprendizaje número 8. Hemos leído también, ¿no? Cuando su papá de Patty llegaba a casa y no le contestaban el saludo. Se nos presentó el reto de esta experiencia. ¿De qué manera sustentas tu opinión respecto al uso de las tecnologías de la información y la comunicación para mejorar la convivencia familiar? Pues eso vamos a responderlo después de las 3 semanas. También se te presentó las actividades, ¿no? La primera actividad de la semana pasada fue las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras vidas. Esta semana vamos a trabajar esta actividad número 2. El uso responsable de las tecnologías de la información y la comunicación. Nos acerca socialmente. Esta actividad vamos a desarrollarla. Y recuerden que tenemos que estar preparados para presentar nuestro producto final, que era el texto de opinión, un texto argumentativo, ¿no? Entonces, vamos nosotros, ustedes ya saben, entonces conocen todo lo que van a trabajar esta semana. Vamos a trabajar esta semana 3 actividades, ya que se encuentran dentro de la actividad número 2. La primera se titula Las tecnologías de la información y la comunicación son totalmente inofensivas. La actividad 2, influencia del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestras vidas. Y por último, la tercera actividad, el impacto de las tecnologías de la información y la comunicación en nuestra convivencia familiar. ¿Qué es lo que van a aprender? Van a aprender a interpretar información sobre las ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación para aplicarla en situaciones educativas y de la vida diaria. ¿Qué debes de tomar en cuenta para poder lograr tus aprendizajes? Primero van a leer un diálogo entre Gerson, Patty y Liliana, quienes conversan sobre las ventajas y riesgos de las TIC. Leerán el texto Son importantes las TIC en la educación, considerando las pautas y actividades propuestas para antes, durante y después de la lectura. Posteriormente representarán dos situaciones, una en la que se observa ventajas del uso de las TIC en la educación y otra en la que se presentan riesgos. Elaborarán por último un cuadro comparativo sobre las ventajas y los riesgos del uso de las TIC en la educación y en la vida diaria. Así que vamos a iniciar. La tecnología se ha convertido en una herramienta indispensable en el desarrollo de la sociedad, más aún nos permite continuar con nuestro proceso de aprendizaje. En esta oportunidad interpretaremos información sobre las ventajas y riesgos de las TIC para aplicarla en situaciones educativas y de la vida diaria. Observa y lee el diálogo de Gerson, Patty y Liliana. Patty, ya deja el teléfono y ven para mirar la TV. Primero miramos mi serie favorita, luego te reto a un videojuego y más tarde hacemos la actividad de aprendo en casa. Conmigo no cuenten, a mí me encanta la música, me puedo pasar todo el día escuchándola. Pero Gerson, recuerda que para hoy acordamos ayudar a preparar la cena, así que no te distraigas con la TV y haz tu tarea. Miren, chicos, la conversación de estos 3 niños, ¿no? Que quieren realizar diferentes actividades, pero hay una niña que no está escuchando porque dice que
tiene que ella escuchar música, la otra también, ¿no? A Gerson que tiene que hacer su tarea. Entonces hay una situación complicada en estos momentos. A partir de la imagen responde: ¿qué ventajas y riesgos de las TIC identificas en el diálogo? A ver, chicas y chicos, ustedes pueden responder también a esta pregunta, ¿no? Después de haber leído también la conversación de estos tres chicos. Entre las ventajas es que podemos estudiar a distancia, es cierto, porque allí dice que ellos pueden estudiar a distancia, pero hay un riesgo. Se están enviciando en el celular y están haciendo actividades que no corresponden a sus responsabilidades. Antes de leer el texto que sigue, observa el título del texto escrito con la opinión de dos personas y cómo está organizado. Luego responde oralmente a las siguientes preguntas: ventajas y riesgos de la tecnología de la información y la comunicación, TIC en la educación. ¿Son importantes las TIC en la educación? Este es el título de esta lectura. Habla Denis y nos habla María Josefa. Hay opiniones de ambos, ¿cierto? Así es. Entonces, ¿de qué se referirá o a qué se referirá el título? En la descripción de es lo bueno, dice, ¿no? Es lo bueno y lo malo que puede haber del uso de las tecnologías en la educación. De eso es que corresponde. ¿De qué crees que tratará el texto entonces? Sobre las ventajas y desventajas que tiene el uso de las tecnologías en la educación. ¿A quién estará dirigido? A todos los estudiantes, padres de familia y también el público en general, ¿no? Para que conozcan sobre esta realidad. ¿Cómo está organizado el texto? Está organizado en una tabla comparativa, ¿ya? Ahora sí, al leer, cuando leas el texto, puedes subrayar las ideas más importantes o escribirla en tu cuaderno o en una hoja de reuso. Vamos a leer entonces la siguiente información, que es el texto, ¿ya? Para poder comprender. Ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, en la educación. ¿Son importantes las TIC en la educación? Denis: sí, porque tener acceso a una herramienta de las TIC genera motivación e interés para aprender, convirtiéndose en un medio atractivo y ameno para nuestro aprendizaje. Además, las TIC nos permiten el acceso rápido a múltiples funciones de información. María Josefa: no, porque generan altos niveles de como distracción al tener acceso a mucha información. En tal sentido, es importante aprender a controlar la adicción haciendo uso responsable de las TIC. Denis: sí, porque las TIC nos permiten una comunicación sincrónica, instantánea, y asincrónica, no instantánea, como personas de diferentes culturas, siendo una oportunidad muy valiosa en nuestro aprendizaje multicultural. María Josefa: no, porque las TIC exponen nuestra vida privada al compartir información personal por las redes, lo cual puede ser más mal usada por personas inescrupulosas. Denis: sí, porque hoy en día formamos grupos de trabajo a distancia en los que todos interactuamos haciendo uso de diferentes aplicativos como WhatsApp, Drive, Classroom, Zoom, etc., generando mayor espacio de cooperación. María Josefa: no, porque el uso ilimitadamente de las TIC genera pérdida de tiempo y desviación del propósito de aprendizaje, lo cual se convierte en una influencia negativa. Denis: sí, porque la virtualidad nos ofrece una variedad de herramientas para aprender, las que promueven la innovación y potencian nuestra creatividad. Además, impulsan el emprendimiento personal y familiar y nos ayudan a mantenernos comunicados. María Josefa: no, porque se necesita conocer cuál es la información verdadera o falsa o incompleta. Es necesario contrastar las fuentes confiables y así poder filtrar la información inadecuada. Además, generan aislamiento debido a su uso inadecuado. Denis: sí, porque las TIC nos facilitan el acceso a una diversidad de fuentes de información con diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto,
lo que permite ampliar a tener una visión más completa de cualquier tema, promoviendo el pensamiento crítico. Y por último, María Josefa responde a la pregunta, ¿no? Si son importantes las TIC en la educación. Y dice ella, no, porque las TIC, así como nos facilitan el acceso a mucha información, también generan riesgos como el de ciberbullying. Cuando eres víctima de acoso, amenazas o humillaciones a través de las TIC. Otro riesgo es que personas inescrupulosas crean perfiles falsos y ocultan sus identidades para realizar actos indebidos. Y terminamos con la lectura. Así que continuamos. Las tecnologías de la información y la comunicación TIC en general vienen siendo de gran importancia en todos los campos de la sociedad. Bien utilizadas nos proporcionan múltiples ventajas para proporcionar mejores oportunidades a nivel personal, familiar y social. Sin embargo, hay que estar atentos ante los riesgos que genera. Luego de leer, desarrolla la siguiente actividad en tu cuaderno y completa el análisis, ¿no? Sobre la lectura que hemos hecho. ¿Qué considera que las TIC son importantes o quién considera que las TIC son importantes en la educación y por qué? En este caso lo considera Denis, ¿no? Denis es el que considera que las TIC son importantes para la educación porque son entretenidas, dice él. Y aparte también sustenta con otras cosas más, ¿no? ¿Quién considera que el uso de las TIC presenta muchos riesgos y por qué? En este caso fue María Josefa, es la que considera que las TIC son un riesgo porque produce alto nivel de adicción en los niños. ¿De qué trata el texto? Trata sobre los beneficios y los riesgos que tiene el uso de las tecnologías de la comunicación en la educación. ¿Qué te llamó la atención del riesgo del texto y por qué? En este caso a mí me llamó la atención los peligros mencionados sobre el ciberbullying. Ahora ustedes van a averiguar, ¿no?, qué es lo que a ustedes les llamó más la atención. Recuerda, puedes ir a leer el texto, a volver a leer el texto las veces que necesites aclarar tus dudas para resolver las preguntas. Identifica los argumentos que cada persona usó para defender su postura frente a la importancia de las TIC en la educación. Veamos, a ver, Denis, él habla sobre tener acceso a una herramienta de las TIC genera motivación e interés para aprender. También otra de sus opiniones es que las TIC nos permiten una comunicación sincrónica y asincrónica, ¿no? También él opinaba que hoy en día formamos grupos de trabajo a distancia en los que todos interactuamos haciendo uso de diferentes aplicativos. También dice él entre sus argumentos, la virtualidad nos ofrece una variedad de herramientas para aprender, las que promueven innovación y potencian nuestra creatividad. Y por último, su último argumento fue, nos facilitan el acceso a una diversidad de fuentes de información con diferentes puntos de vista sobre un mismo asunto. Ahora vamos a realizar los argumentos que utilizó María Josefa. Ella decía, generan altos niveles de adicción en los niños y jóvenes, así como distracción al tener acceso a mucha información. María Josefa también decía que las TIC exponen nuestra vida privada al compartir información personal por las redes. También decía él en sus argumentos, al usar ilimitadamente las TIC generan pérdida de tiempo y desviación del propósito de aprendizaje. Asimismo, mencionó que se necesita conocer cuál información es verdadera o falsa o incompleta. Además, generan aislamiento debido a su uso inadecuado. Y por último, María Josefa también opinaba que las TIC generan riesgos como el ciberbullying, cuando eres víctima de acoso, amenaza o humillaciones a través de las TIC. Otro riesgo es que personas inescrupulosas crean perfiles falsos y ocultan su identidad para realizar actos indebidos que atenten contra nosotros. Así que muy bien, una vez que hemos identificado, ¿no?, los argumentos de ambos, vamos a continuar. Aplica lo aprendido. Presenta una situación personal, familiar o de tu localidad relacionada con las ventajas de las TIC en la educación.
A ver, voy a leer lo que yo he puesto como ejemplo, ¿ya? Situaciones donde se observen las ventajas. Las TIC nos ayudan a continuar con nuestra educación a distancia a pesar del confinamiento en casa y no podamos ir a la escuela. Y es una situación donde observes riesgos. Uno de los riesgos del uso del celular sería enviciarse, ¿no?, en los juegos de los celulares y no continuar con sus clases a distancia. Ahora sí vamos a leer esta infografía, chicos, para estar seguros de la información que hemos leído. Ventajas y riesgos de las tecnologías de la información y la comunicación TIC en la educación. ¿Son importantes las TIC en la educación? Pues vamos a ver. Ventajas. Las herramientas TIC son entretenidas, por esto generan motivación e interés para aprender. ¡Qué tema tan interesante! ¡Qué divertidas son las clases en esta aplicación! Sus riesgos generan adicción a la niñez y la juventud, además de distracción, al tener acceso a mucha información. Es tarde, tienes que ir a dormir. No debes estar todo el día en las redes sociales. Las TIC nos permiten una comunicación sincrónica, instantánea y una asincrónica, ¿no?, instantánea con personas de diferentes culturas. Riesgo. Las TIC exponen nuestra vida privada al compartir información personal por las redes, la que puede ser mal usada por personas inescrupulosas. Las ventajas. Formamos grupos de trabajo a distancia en lo que todos interactuamos usando diversos o diferentes aplicativos. Entre sus riesgos, utilizar ilimitadamente las TIC genera pérdida de tiempo y distracción. Además, causa aislamiento debido a su uso inadecuado. Otras ventajas. La virtualidad nos ofrece varias herramientas para aprender, las que promueven la innovación y aumentan nuestra creatividad. Además, impulsan el emprendimiento personal y familiar y nos ayudan a mantenernos comunicados. Esa es una buena herramienta para promocionar mi negocio. Mamá, estoy contento porque hoy recibí 5 pedidos. Riesgos que puede haber. No todo lo que leemos en internet es verdadero, ya que puede ser información falsa o estar incompleta. La información de esta página es contradictoria. Otra ventaja, nos facilita el acceso a otras fuentes de información con diferentes puntos de vista sobre el mismo tema, lo que permite ampliar nuestro conocimiento y dar una opinión personal informada. Seguiré buscando información sobre ese tema. Y entre los riesgos, puede causar ciberbullying cuando eres víctima de acoso, amenazas o humillaciones a través de las TIC. Y otro riesgo es que las personas inescrupulosas crean perfiles falsos y oculten su identidad para realizar actos indebidos. Vamos a continuar, chicos, con la información del texto leído, y la experiencia vivida explica la importancia de las TIC en la educación, dando a conocer las ventajas y riesgos. Ahora sí, con tus propias palabras, ustedes van a contestar a esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con las TIC cuando no lo usamos en la educación? Así que ustedes van a escribir una ventaja y un riesgo, ¿ya?, según lo que ustedes han logrado observar con el uso del celular. A partir de la conectividad desarrollada, expresa tu opinión sobre el uso responsable de las TIC. De la misma manera, en esta parte ustedes van a opinar y van a dar sus argumentos por qué razones crees tú que se tiene que utilizar las TIC, ¿no? Y de qué manera o responsablemente. Pues vamos a dar respuesta a esta pregunta. Comparte lo aprendido. Elabora un cuadro comparativo sobre las ventajas y los riesgos del uso de las TIC en nuestra educación y en nuestra vida diaria. Eso es lo que vas a realizar. Así como el ejemplo que hemos leído sobre las ventajas y riesgos, vas a elaborar tú tu propio cuadro. Es un organizador, ¿ya? El cuadro comparativo es un organizador que nos permite identificar semejanzas y diferencias de dos o más objetos o eventos. Se puede leer de forma vertical, columna y horizontal en filas, ¿ya? Las TIC nos ayudan mucho, hasta las usamos para jugar.
Bueno, sí, pero a veces las imágenes son tan pequeñas que me cuesta verlas. Miren, chicos, hay dos opiniones muy distintas entre estos niños. ¿Qué es lo que vas a hacer tú? Vas a elaborar tu cuadro comparativo y vas a hacer lo mismo. Escribir o dar comentarios contrarios, adversos, ya donde uno sea ventajas del uso de las TIC y en el otro sea riesgos que tenemos que enfrentar. ¿Qué es lo que vas a hacer con tu familia? Pídele a tus familiares que te ayuden a recolectar más ventajas y también desventajas, ¿no? Que vendría a ser los riesgos sobre el uso de las TIC en la educación. Y por último, vamos a reflexionar sobre lo que hemos aprendido hoy. ¿Qué aprendiste hoy? ¿Identificaste las ventajas y desventajas del uso de las TIC en la educación? ¿Por qué el uso de las tecnologías favorece la educación en estos momentos de distanciamiento social? ¿Qué dificultades has tenido y cómo las superaste? Y por último, ¿cómo te has sentido y por qué? Vamos, entonces, chicos, una vez que han desarrollado estas preguntas, van a guardar todo en su portafolio de evidencias o en su cuaderno conforme estén trabajando y envía tus evidencias para ser revisadas. Llegamos a la parte final de esta actividad, chicas y chicos. Muchas gracias por estar atentos. Recuerda suscribirte a mi canal, darle a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un me gusta. Gracias, chicos. Chao, chao.